carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Esto quiere decir que en cualquier cuerpo o partícula se puede encontrar una carga eléctrica asociada. La magnitud de esta carga se mide en coulombios y aunque no se puede observar, se pueden ver sus efectos como los campos eléctricos y unas fuerzas. Desde los tiempos de Benjamin Franklin se le asignaron polaridades, donde tenemos cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Esta convención es arbitraria. Luego, cuando se conocen las partículas atómicas, se le asigna al electrón el signo negativo y la carga de esta partícula se toma como la carga base, que tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Por lo tanto, la carga del protón tiene la misma magnitud de la del electrón, pero de signo positivo. Entonces, estas polaridades más y menos las podemos ver como una falta de electrones en el caso de la polaridad positiva o un exceso de electrones en el caso de la polaridad negativa. Una característica muy importante al diferenciar las cargas como positivas o negativas es que entre estas se generan fuerzas. Cuando la carga tiene diferentes signos, se genera una fuerza de atracción entre los cuerpos cargados. Mientras que si se tienen cargas de igual signo, estas se repelen. Este efecto de atracción es el que se observa entre el electrón y el protón y mantiene al electrón orbitando alrededor del núcleo de un átomo. Los cuerpos que encontramos normalmente a nuestro alrededor tienen una carga neutra o de cero. Eso no significa que no tengan carga, sino que existe un equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Una forma de romper este equilibrio es por el rozamiento entre dos cuerpos, como por ejemplo al frotarse una bomba con la piel. Esto genera que entre ambos cuerpos haya un intercambio de electrones y por lo tanto un cuerpo va a quedar cargado positivamente y el otro negativamente. Debido a eso es que se puede observar cómo la superficie que se frotó de la bomba atrae los vellos del cuerpo. La corriente eléctrica es la variación de la carga con respecto al tiempo en un material. Lo que es lo mismo, es el flujo de carga a través de un material. Este flujo se mide en coulombs sobre segundo y esta relación recibe el nombre de amperios. Si queremos hallar la corriente, es necesario hallar este término. Para hallar este término sabemos que en el material hay un número de cargas y cada carga tiene una velocidad. Esta velocidad se conoce como velocidad de arrastre. Por lo tanto, para hallar el término de Q necesitamos el número de partículas con carga, la magnitud de la carga y este término acá sería el volumen que están atravesando esas cargas en un instante de tiempo. ¿De qué depende ese volumen? Del área transversal que están atravesando las cargas y esta longitud que se puede expresar como la velocidad de arrastre por un diferencial de tiempo. De esta forma, si pasamos el diferencial de tiempo a dividir, obtenemos la expresión para la corriente, que consta de n, que es el número total de cargas, el valor absoluto o la magnitud de la carga, el área transversal y la velocidad de arrastre. Y todo esto se mide en amperios.
Otra forma muy común de ver la corriente es con la densidad. Este término J es la densidad de corriente que existe en un volumen. No es más que dividir la corriente por el área y obtenemos esta expresión. Un efecto muy importante de las corrientes es que estas son la fuente de los campos magnéticos. Por donde quiera que fluya una corriente eléctrica, alrededor de esta existe un campo magnético y a su vez debe existir un campo eléctrico porque la corriente es el flujo de cargas. Como vimos, las cargas son las fuentes de campo eléctrico. Por lo tanto, la carga es la fuente de los campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos son usados para el transporte de información a través del espacio. ¿Cómo se hace esto? A través de señales de radio, de internet, de televisión y muchas otras formas. ¿Qué es el voltaje? Lo podemos entender como la energía que se va a usar para alimentar un circuito. La expresión matemática del voltaje es la integral entre dos puntos de la intensidad del campo eléctrico por un diferencial de longitud. Esta expresión se puede simplificar hasta obtener esto que vemos acá. Esta función se conoce como el potencial eléctrico. Por lo que decimos que el voltaje es igual a la diferencia de potencial entre dos puntos. El voltaje se mide en voltios. Esta unidad viene de la relación entre la energía, el tiempo y los amperios. O lo podemos ver como potencia sobre amperios. Y ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la energía que se tiene en un punto del campo eléctrico. Es algo parecido a la energía potencial gravitatoria, que es la energía que tiene un cuerpo a determinada altura. Esto hace que, como en la energía potencial gravitatoria, si cambiamos el nivel de referencia, nos cambia el valor de la energía. De la misma forma, el potencial eléctrico, si cambiamos el punto de referencia, nos va a cambiar el valor del potencial en el punto que se escogió. ¿Cómo se ve esta energía en un circuito? Como vimos, la corriente, las cargas tienen una velocidad. ¿Qué hace que esas cargas se muevan? Eso lo hace el voltaje. El voltaje es el que genera la fuerza para que las cargas se muevan a través de los conductores. Por eso el voltaje también se conoce como fuerza electromotriz.